¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Agenda, este programa de entrevistas que sale una vez por semana por el canal de YouTube de NACPOP TV, al que siempre le pedimos y los invitamos a que se suscriban. En este caso hoy con Leonardo Iturmendi, dirigente radical, ex precandidato a intendente, candidato a intendente, concejal y presidente justamente del partido en algún momento. Bueno, vamos a conocer un poco su historia y también cómo nació este vínculo que tiene con la política. Leonardo, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien, muy bien. Gracias por la invitación y nada, un saludo para todos los oyentes, por decirlo de alguna manera. Si te tenés que presentar, si tenés que decir quién sos, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías? Un trabajador, alguien de Cañuelas, un vecino de Cañuelas, me siento parte de Villa Adriana, hijo de Villa Adriana, y un militante político. ¿Sos de los dirigentes locales, de los jóvenes o aquellos que tienen alrededor de 40 años, uno de los que más cargos ha ocupado en menos tiempo? Pero ¿cómo arrancó tu vínculo con la política? ¿De dónde nace eso? Bueno, no vengo de familia militante, ni de familia de dirigentes y demás. Siempre fui muy apasionado por la historia, desde chico, leía mucha historia y vi la historia muy atravesada siempre por la política. Empecé a comprender la cuestión política, que la política conduce los destinos del país y los destinos de todo, de la economía, de la salud, de la seguridad, de la educación. Siempre me llamó y bueno, allá por el 2010 primero la muerte de Alfonsín en el 2009 me moviliza mucho internamente. Sí. Me hace acercarme más al radicalismo. No estaba afiliado, no tenía pertenencia, digamos, de alguna manera, si bien por ahí mi familia siempre simpatizó un poco más por el radicalismo. Yo no estaba afiliado ni mucho menos. Y de la mano de un amigo en el 2010 voy al Comité Radical, donde arrancaba Horacio Cabrera de presidente. Y bueno, a partir de ahí me apasionó de tal manera la política que empecé a dedicarle tiempo a formarme y a militar mucho. Empezamos con la Juventud Radical en aquellos años. La verdad que años de mucho trabajo, sí, de pocos recursos, pero de mucha pasión. ¿Y por qué radical? Primero, por lo que te decía un poco, me movilizó la cuestión de Alfonsín, que yo lo había seguido mucho, lo había leído mucho, pero también a Lenin, Irigoyen, a lo largo del tiempo me sentía muy identificado cuando leía sobre toda la gestión, sobre toda la biografía y sobre todo lo que fue haciendo el radicalismo hacia acá. Yo creo que la sociedad está atravesada fundamentalmente por tres pensamientos: el radicalismo, el peronismo y el pensamiento conservador, menos popular que los demás, y después algunas otras expresiones más minoritarias, pero por ahí creo que se divide la política nacional. Y a mí me identificaba mucho el radicalismo por toda su vocación socialdemócrata, con tanta pertenencia, con tanto sentido por lo social, con tanta sensibilidad social. Y tal es así que, bueno, encontré un partido ahí con las puertas abiertas y con los chicos de ese momento empezamos a ir a los barrios, a trabajar. Teníamos un taller de ayuda escolar en San Esteban, con eso comenzamos, en la biblioteca de San Esteban. Llegamos a tener 50 chicos todos los sábados. Y ahí el contacto con la realidad, fuera de la teoría, empezar a palpar lo que uno leía, cuestiones que vivenciabas en esos talleres con los chicos, me hicieron cada vez comprometerme más. No es fácil ser radical, me parece. No es fácil arrancar en la época que arrancaste vos, porque las últimas experiencias del radicalismo en lo local, pero también en lo nacional, eran muy negativas. Te discutiste muchas veces en esa lectura imagino que libros vinculados a una mirada positiva de Alfonsín, te discutiste el ser radical ante algunos escenarios que se fueron dando.
No, lo que por ahí te frustra un poco en el tiempo, fueron los dirigentes más hacia acá, más modernos, que tienen otra visión y otro compromiso y otro pragmatismo distinto por ahí al que tenía Alfonsín, otra vocación, o a la que tenía Alem o a la que tenía Irigoyen, o de ahí para acá a cantidad de dirigentes como Arturo Illia o como Larralde y demás. Por ahí lo que te hacía cuestionarte es decir, ¿cómo rompemos este círculo interno? Nunca me cuestioné la pertenencia, nunca estuve ni pensé en irme del radicalismo. Para mí militar en política, involucrarme en política, siempre fue a través del radicalismo. Siento una pertenencia, pero sí cuestionamiento mucho en esos momentos que vos decís críticos, difíciles, que tuvimos muchos, siempre hacia la dirigencia, hacia la conducción, más que nada nacional o provincial. Pero hasta la figura de Alfonsín tiene sus claros oscuros, digamos. Vos decís, yo me emocioné mucho con el del 2009, lo leí mucho, pero el gobierno de Alfonsín y la vuelta a la democracia tiene sus pros y sus contras, que son debatibles, como lo puede tener cualquier dirigente de la política, ¿no? Pero vos tenés un Alfonsín como figura del padre de la democracia y todo lo que trabajó para la elección del 83, ese claro mensaje que deja y que aglutina tanta masa alrededor de él, que tenía justamente vinculado con los derechos humanos y también con la vuelta a la democracia, pero ese mismo tipo tiene las leyes de obediencia de vida y punto final. Y también ese tipo tiene el cierre sin poder cumplir su mandato por una situación económica del país, un plan económico que no funciona. Cuando vos analizás todo eso, ¿por qué seguís destacando la figura de Alfonsín? Yo creo que cuando pones eso en la balanza, a Alfonsín lo superó su obra. Es muy difícil que a un dirigente político lo supere su obra, y son contados con los dedos de las manos. Alfonsín, la tarea fundamental y central que tenía era asegurar la democracia, porque veníamos de un periodo de años de democracia, golpe de Estado, democracia, golpe de Estado, y Alfonsín, con todos sus pros y sus contras, con todos sus aciertos y sus errores, logró consolidar un sistema que al día de hoy sigue prevaleciendo gracias a esas bases que sentó. Y también porque logró llegar al final, digamos, por más que no llegó, logró sostener. Ante las crisis que se fueron dando hasta el 89 a la democracia, eso decís vos. Totalmente, la sostuvo y aparte sentó las bases también porque no privilegió su capital personal, como lo fue, por ejemplo, con el Pacto de Olivos. Él vio un problema de la democracia compleja, complicada, y dio el paso para poder consolidar el tercer senador, la reelección del presidente y un montón de cuestiones. Negociando otras cosas. Negociando con Menem en ese momento, pero cosas arriba de la mesa. Me parece que fue la representación minoritaria de las provincias con el tercer senador. Ahora, vos tenés la misma edad que yo, creciste en el mismo periodo de tiempo. Para el Pacto de Olivos teníamos 11, 12 años, pero para finales de la década del 90, a nuestras generaciones, esos periodistas de izquierda, progresistas, o con una mirada o peronistas que tenían discusiones con el menemismo, nos hicieron ver, nos hicieron analizar que el Pacto de Olivos era mala palabra por las cosas que se habían cedido del lado de Alfonsín para negociar por Menem y del lado de Menem con los beneficios que sacó, entre otras cosas, para su reelección. Vos ya tenés 40 años, tenés más de 15 años en política, has pasado por un montón de esas cosas. ¿Entendés mucho más, estando adentro de la política, aquel Pacto de Olivos que cuando eras adolescente y veías lo que pasaba? Sí, totalmente. Entiendo la vocación de Alfonsín, entiendo la obediencia del partido, la obediencia partidaria que hoy no continúa, porque después del Pacto de Olivos se da la reforma constitucional del 94. Entonces el radicalismo va a debatir, primero da un debate interno, después hay elecciones para elegir los constituyentes y a raíz de eso va Alfonsín. Yo creo que hoy un partido tiene, como no ha tenido anteriormente, 5 gobernadores, 500 intendentes, que si no se hubiera dado eso, que por ahí sí a Alfonsín en su momento le costó personalmente, por venir de no haber terminado el gobierno y por haber hecho un acuerdo con Menem, pero que al radicalismo a lo largo del tiempo
terminó fortaleciéndolo como partido. La estructura partidaria a nivel nacional, decís vos. Totalmente, totalmente. Yo creo que él vio no solo que el radicalismo estaba en una situación compleja en aquel momento, sino que la democracia en general estaba en una situación compleja en aquel momento. Acordate que Menem también tuvo levantamientos y tuvo problemas. Entonces me parece que privilegió la paz hacia adelante en vez de entrar en eso. Disciplina partidaria, dijiste, el partido tuvo disciplina partidaria en el 94, disciplina partidaria que después no tuvo Alfonsín con De la Rúa en el 2001. También, digamos, en estos ida y vuelta de la política que son difíciles de entender, Alfonsín y el radicalismo, cuando vio que no había salida, porque la gente que acompañaba a De la Rúa tampoco le daba, no le mostraba una realidad para buscar otra salida, el partido decide correrse del gobierno. Sí, un momento muy complejo, donde por lo que yo leo y por lo que veo y por lo que viví en ese momento, por lo que vimos en ese momento, un presidente totalmente aislado y tomando decisiones por su cuenta, con decisiones totalmente equivocadas, junto con el ministro de Economía, desobedeciendo el partido. Esto creo que fue al revés, porque cuando Alfonsín conduce, en aquel momento, en los 90, el partido decidía y había obediencia partidaria hacia la mayoría del partido. Alfonsín en el Pacto de Olivos fue presidente del partido, era presidente del partido. Y después, posteriormente, lo que se vio cuando se desata la crisis y la convertibilidad de 2001, era un presidente perdido con el vicepresidente que lo había abandonado por un lado y le había sacado el apoyo de la mitad del frente que había conformado, y por otro lado que tomaba decisiones en consulta y que precipitó todo un problema. Me parece que no se debía más a una desobediencia partidaria, sino a una cuestión social de decir, bueno, esto puede terminar peor de lo que terminó. Adelantándonos en el tiempo, dijiste 2009, 2010 empezás a militar. ¿Qué evaluación haces? En general, en términos generales, algo muy discutido, el final de los gobiernos radicales, pero vos como radical, como alguien de Cañuelas, ¿qué evaluación haces de esos 24 años de gobiernos radicales acá, que justamente se da el final, el corte antes de tu incursión en la política? Exactamente, el último terminó en el 2007 cuando gana Arrieta la intendencia. Yo nací en un Cañuelas y crecí en un Cañuelas con gobiernos radicales. Me parece que eran gobiernos con vocación de hacer obras, de crecimiento, de un Cañuelas totalmente distinto, pero con muy buenos dirigentes, con una vocación por transformar a Cañuelas, por mejorar a Cañuelas muy grande, y que a lo largo del tiempo han tenido momentos muy buenos, de muchas obras, de obras de vivienda que todavía perduran, de obras de colegio que todavía perduran, de obras de asfalto que todavía perduran, de que la mayoría de la iluminación de Cañuelas la hizo el radicalismo. Me parece que eso tiene muchos momentos de motivo de orgullo. Yo leo también algunos errores sobre el final de esos gobiernos que precipitaron a que también el radicalismo pierda la conducción de la ciudad. Pero me parece que en términos generales y en 40 años de democracia, que haya el radicalismo gobernado la mayoría del tiempo, habla bien de ese partido, sobre todo teniendo en cuenta y viéndolo dentro de la política, que mayormente tuvo gobierno nacional y provincial de distinto color político. Habla muy bien de aquellos dirigentes radicales. 7-0 en el 2011. 7-0 en 2011. No consiguen ningún concejal. ¿A qué voy con esto? Vos entrás junto con el equipo Horacio Cabrera, con la gente de Horacio Cabrera, a tratar de levantar los cimientos de un partido que quedó destruido. Porque eso también, digamos, vos decís todo eso bueno, yo te digo, perfecto. Para la elección del 2009 el radicalismo saca 12% de los votos, y ese partido que encontró en un montón de gobiernos durante 24 años todo eso positivo que debo decir, lo dejaron destruido. Por eso te decía de los errores sobre el final del partido, de todos los componentes del partido, para que el partido no quede fortalecido para hacer la primer oposición o para quedar con un número considerable de concejales, más allá de que la política nacional también se atomizó. Después del golpe del 2009 de Narváez, vienen las PASO, viene la atomización de la oposición. Fue toda separada la oposición. Fue toda separada, y el acuerdo, digamos, el armado de Néstor de Cristina Cobos atravesó a los partidos políticos. Entonces muchos gobernadores radicales
en aquel momento acordaron con Cristina, entonces eso, el equilibrio que se venía dando del bipartidismo se terminó. Y para volver al equilibrio del bifrentismo pasaron varios años, porque recién en el 2015 pudo haber una alternancia 2015, 2017, 2019 entre dos frentes que hasta la irrupción de Milei, ¿no? Que ya llegamos acá. Pero sí, encontramos o sea, yo entré, había un partido muy diezmado con 2 concejales y muy difícil de llevar en el día a día, porque esa gente que tomó ese partido con Horacio Cabrera a la cabeza ponía para pagar la luz. Digamos. Me parece que de ahí se empezó a construir lo que vino después, el radicalismo que vino después. Sos políticamente correcto, digamos, pero cuando vos entraste hubo mucha gente que se fue y que dejó ese lugar, pero no por buena voluntad para que ingresen ustedes, sino porque se fueron y dejaban abandonado todo. En ese contexto es que entran ustedes a rearmar eso, entendiendo también que la situación era difícil de buscar el entusiasmo. ¿Cómo buscar el entusiasmo para militar en eso, para ir a una elección, para sacar el 13% de los votos, para no entrar y seguir construyendo eso? ¿De dónde lo sacaban? Yo creo que de la misma mística que tiene el radicalismo, de la misma filosofía que tiene el radicalismo, que en el llano milita y trabaja igual que en el poder, con menos gente. Yo cuando entré, no es que se fueron, no había, o sea, estaba muy poco dirigente había, tratando de poner de pie eso que fue tan glorioso, que fue tan potente a nivel local, trabajándolo. El radicalismo, como yo te decía al principio, para mí, digamos, es un pensamiento que atraviesa la sociedad, que se lleva en la sangre y que tiene convicciones que te hacen militar igual sin tener concejal. Nosotros, después del 2011 hasta el 2013, militamos sin concejales, digamos, prácticamente, con un 7-0 doloroso, duro, que, como lo decía al principio, yo hacía 6 meses había entrado a militar, a trabajar, y la primera elección fue durísima, fue una cachetada durísima, porque lo que veías anteriormente nunca había pasado algo así. Sí. Pero bueno, la oposición tenía 5 alternativas contra una consolidada de un gobierno nacional, provincial y municipal ordenado y también muy contundente. Y por otro lado, también es cierto que en la época que entro a militar, que me toca militar, y haciendo un análisis histórico también, nosotros competimos contra el peronismo más exitoso, más poderoso que ha tenido de la democracia, por acá te hablo, Cañuelas. ¿Nunca te sedujo el kirchnerismo en esos años de gloria, entre el 2003 y el 2010? Porque hasta el 2009-2010, digamos, por ahí podía ser alguien que estaba buscando su identificación, y muchas banderas del peronismo o del kirchnerismo, que levantó el kirchnerismo, tenían que ver con ese costado popular que tenía el radicalismo. No, yo valoré muchas cuestiones que algunas políticas que han llevado adelante, como la política de derechos humanos que tuvo en su momento Néstor, que retomó, que se había cortado en los 90 y que no volvió con De la Rúa, pero no, siempre me mantuve dentro del partido con un pensamiento, y me identificaba mucho, siempre me identifiqué mucho con Balbín, con Crisólogo Larralde, con gente que le tocó ser oposición y sostener el ideario radical, pese a que te gustaran algunas cosas del otro. Sí, pero algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, te quería decir, digo, en los momentos de peronismo. De masividad. Digo, el bloque de los 44 en el año 40, con Perón en el gobierno. Bancar ahí es realmente aferrarse a una doctrina y plantear lo que uno quiere plantear. Siempre discutimos eso, siempre fue materia de discusión en el partido si ir al poder por cualquier medio o si tratar de llegar a través de las convicciones y de la doctrina que uno tiene. Si bien hay muchas cuestiones que pueden tener similitudes con el peronismo, porque Perón era irigoyenista y nace de ahí, hay otras cuestiones que son distintas y que te alejan. Entonces, yo creo que nosotros siempre mantuvimos eso. Voy a contar alguna infidencia, porque recuerdo algún llamado telefónico tuyo desde Entre Ríos.
Sí. Desde Gualeguaychú. Sí. El radicalismo en ese momento hace la convención, que sería 2014. La convención fue en marzo del 2015. Marzo del 2015. Sobre el cierre de elección de listas. En esa convención el radicalismo debía decidir en Entre Ríos si cerraba con Sergio Massa o si cerraba con Mauricio Macri. Y yo recuerdo algunas... Había tres posiciones. Los dos. Había tres posiciones. Bueno. Es parte del radicalismo, eso también, porque hoy se ve. Y yo recuerdo algún llamado que tuve con vos donde internamente la pasaste muy mal. Sí, fue difícil. Una de las tantas movilizaciones a las que asistíamos con la Juventud Radical, pero toda la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, en contra de un acuerdo con el PRO y con Massa en ese momento. Se había formado, previo a eso, hay que poner en contexto previo a eso, porque se había formado el Frente Amplio UNEN, en el cual todos nos sentíamos muy identificados. Estaba Pino Solana, con el Frente Progresista, estaba Elita Carrió, estaba el gobernador de Santa Fe, Wiener. Muy interesante y muy apegado a la doctrina del radicalismo. O sea, estábamos cómodos ahí. Pero bueno, en ese momento Ernesto Sanz planteaba de que no tenía vocación de poder ese frente. Carrió también. Carrió quería, en realidad lo que querían era acoplar a ese frente a Macri. Y Cobos planteaba la cuestión Massa en ese momento. Nosotros estábamos en contra, como juventud, yo era presidente de la juventud, íbamos con la juventud de la provincia de Buenos Aires a Entre Ríos a manifestarnos. Y sí, se vivieron momentos álgidos porque la policía intervino, hubo corrida y demás. Fue muy, muy complejo. Bueno, terminó triunfando la posición de Sanz, que parecía que era el que menos tenía, y juntó los convencionales porque los que querían ir con más. Bueno, pero explicarle a la gente cómo un político se come ese sapo. Porque vos ibas con otra idea. Y la idea que ganó era contraria absolutamente a lo que vos pensabas. Y vos tenías que seguir adelante con tu carrera política. ¿Cómo hacés vos, también después para unirte y para participar en la elección y demás, para esa situación tan contraria a lo que vos crees? A lo que uno piensa. Primero y principal, tenés que tener la libertad, de saber que tenés la libertad de militar y hacer política en tu territorio, con tus ideales, y que nadie te va a condicionar a hacer acuerdos que no querías hacer. Eso ya nosotros lo habíamos vivido en el 2011 con el acuerdo con De Narváez. Nosotros a nivel local no hicimos acuerdo con De Narváez, nosotros hicimos una lista pura radical. Duplicamos la otra lista en votos, la gente acompañó, el afiliado acompañó. Entonces la garantía primero a nivel local era Cabrera. Y en segundo lugar, también teníamos ya formado un grupo y estábamos creciendo, no éramos los mismos del 2010, para poder encarar una campaña que iba a ser difícil porque en una interna contra el macrismo de recursos estábamos muy diezmados de recursos, y de candidato ni hablar porque Macri medía 15 veces más que Sanz. Pero vuelvo a lo que te decía al principio, la obediencia partidaria te hace a que, y después la militancia. Yo creo que el militante político real, que tiene vocación de cambiar su realidad, que se compromete con su comunidad, es militante político hasta el día que se muere. Yo no creo en el que no me gusta, me voy. Si no me gusta, lo peleo de adentro, damos la pelea de adentro. Y nosotros decidimos dar la pelea de adentro. Conformamos una lista propia, radical, post convención de Gualeguaychú. Y enfrentaron en la interna al vecinalismo que arrancaba en aquel momento, con Solpis candidato por el PRO, con Santiago Magoy de primer concejal, y con Moldes. Clix y Moldes. Ganan ustedes por 30 Ganamos por 100 votos la interna esa, me pareció, o menos de 100 votos. 33 creo que eran, 32 votos. Pero a pulmón y a militancia. Se dice, yo estoy acá para contar cosas que se dicen, Dani. Se dicen que se durmieron en la elección del 2015. Se durmieron. Si bien fue toda una sorpresa la victoria de Macri, recordemos, porque hay que recordar que antes de la victoria de Macri no se creía que Macri pudiera ganar. La elección supuestamente estaba ganada por Scioli. Exactamente. En la región no ganó el PRO, en la zona no ganó el PRO, ni mucho menos. Pero algunos dicen que desde que asumió el kirchnerismo, el peronismo acá de 2007
hasta ahora la elección que pudieron haber ganado fue la del 2015 y que se durmieron en la campaña porque nunca creyeron que podían sumar, que Macri podía emparejar tanto la elección con Daniel Scioli. No, yo no creo que nos hayamos dormido. Que faltó campaña, dicen algunos. Yo no creo que nos hayamos dormido en esa campaña. Incluso desde el radicalismo salimos del comité, tuvimos un local en el centro, empezamos a hacer. Lo que pasa que. Lograron 36 puntos, me parece. Claro, contra 45 de Arrieta y Fassi. Contra 12 puntos de hace 4 años atrás. Claro, digamos, sí. Con otro frente, pero digo, veníamos de realidades muy duras. Yo creo que fue crecimiento eso y veníamos. Y la realidad es que no contábamos con una estructura y recursos para una campaña superior a lo que podíamos haber hecho. Para mí, esa fue una campaña donde, primero que Horacio puso la cara, fue al frente porque la había puesto en el 2011, cuando es distinto ser militante o dirigente y ser candidato cuando vos sabés que tenés chance, y ser candidato cuando vos sabés que va a perder. Y te va a comer los palos igual. Que un poco tiene que ver también con lo que me preguntaba antes. El militante sabe que puede posicionar al partido, que puede darle a la sociedad la alternativa por lo que lucha, y puso la cara igual sabiendo que íbamos a perder en el 2011. En el 2015 fuimos hasta donde nos daba, claro. Y bueno, fue complejo, pero yo creo que después hubo campañas con más estructura, como la siguiente a esa. Antes de eso, y antes de volver para lo local, ¿qué balance haces del gobierno de Macri? De los 4 años del gobierno de Macri, y qué balance haces de la participación del radicalismo en esos 4 años? Yo escuché la vocación del radicalismo por participar en Gualeguaychú y que no se pudo cristalizar en el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri el radicalismo no tuvo poder de decisión, solamente a través de algunos gobernadores y algunos legisladores, pero nunca pudo imponer condiciones. Esa es la realidad. El gobierno de Macri tuvo algunos destellos buenos, positivos, como puede ser la reforma jubilatoria, que fue positiva, a pesar de la oposición del peronismo en ese momento. Volver a abrirse, volver a tener algún tipo de inversión inicialmente, que después terminó padeciendo la cuestión económica. Pero creo que el radicalismo nunca pudo hacer pie en el frente y tomar las decisiones. Esa es la realidad. De hecho, cómo termina Cambiemos, termina trágicamente con 2 candidatos del PRO. Claro. El radicalismo no pudo ni siquiera fortalecer su posición dentro del frente para tener un candidato a presidente 8 años después. En el 15 entras como concejal por primera vez. Por primera vez concejal. ¿Y con qué te encontrás? ¿Cuáles son esas primeras experiencias que viviste? Primero me seguí enamorando de la política, porque la participación y el debate en el Consejo Deliberante, más allá de por ahí lo que a veces se observa o se opina de afuera, es enriquecedora. Yo sigo sosteniendo que la política es la que determina el camino de una sociedad. Y bueno, me encontré con que podía proponer, debatir, opinar y trabajar para lo que había soñado anteriormente, para lo que había pensado anteriormente, junto con todos los chicos que veníamos trabajando. Entonces nosotros de la juventud, fui candidato a concejal siendo el presidente de la Juventud Radical. Eso habla de la apertura del partido en ese momento y también del trabajo que habíamos realizado para llegar ahí. Fue una muy buena sensación y después fue mucho trabajo, obviamente con un peronismo consolidado. Sí. Y no solo consolidado, sino que con un acuerdo con el Frente Renovador de ese momento tenía una mayoría automática. Fue muy difícil imponer condiciones, pero también... El Frente Renovador con el cual ustedes intentaron tener un acercamiento en ese momento para quedarse con la presidencia del Consejo Deliberante. Previo a ingresar al Consejo Deliberante, hubo reuniones con el Frente Renovador porque se venía planteando desde 2013 o del 2009 para acá, de todas las voces opositoras, de que el Consejo Deliberante era una escribanía, que todo lo que pasaba por ahí era levantar la mano automáticamente. Entonces el Frente Renovador, con los dirigentes de aquel momento, intentaron construir una mayoría. Y eso no prosperó por errores propios. Pero vos decís que el impulso fue el Frente Renovador. Fue medio conjunto en el consejo previo a la entrada nuestra, con el bloque de ese momento del Frente Progresista. Pero no llegó a buen puerto porque yo creo que ahí pecamos de inocente, porque eso fue
una estrategia para poder mejorar su posición para con el oficialismo del Frente Renovador. Y de hecho después termina siendo parte del oficialismo previo a que esté el Frente de Todos, ya en Cañuelas estaba consolidado eso. Arrancan los gobiernos de Macri y de Vidal, arranca tu gestión en el Consejo Deliberante y ocurre para mí para mí un error, creo, particular que toma el bloque de Juntos o de Cambiemos en aquel momento, y que lo toman ustedes como dirigentes, que tiene que ver con esa mancha que queda en la historia, que tiene que ver con el posicionamiento del espacio en torno al tema del angiógrafo, que pasó a ser el tema central de la política durante muchos años. ¿Crees que fue un error haber defendido de semejante manera el retiro del angiógrafo y la decisión del gobierno de Vidal en aquel momento? Pero principalmente ustedes como dirigentes radicales, porque no tenían el mismo compromiso que el PRO. No, pero está bueno hablarlo y charlarlo porque tiene todo un trasfondo eso que no es tan general, digamos. Primero te respondo a la pregunta en forma contundente. Yo creo con el diario del lunes de que sí fue un error. Pero fue un error en conjunto impulsado o propulsado por el gobierno provincial. ¿Cómo era la cuestión? El oficialismo alerta de que necesitaba un angiógrafo. Hablamos en ese momento con la gente de provincia, con la cartera de salud de provincia, y provincia dice que en el San Juan de Dios tenía un angiógrafo que tenía 1000 años, se le estaba muriendo gente, que era un lugar que estaba preparado para hacer angioplastía, que acá había que construir todavía la sala, que necesitaban urgentemente el angiógrafo, pero que eso era momentáneo. Lo iban a llevar después. Mandaban un resonador y cuando se construyera la sala venía el angiógrafo. Lo más gracioso de esta historia no es eso, porque en ese momento obviamente nosotros siendo parte de un gobierno creímos en la palabra del tipo. O sea, lo importante en la política es la palabra, siempre fue la palabra. Ese día no. Para nosotros sagrado, en el ámbito que nos movíamos. Sí, claro. Entonces llaman de la cartera de salud. El jefe de gabinete de salud no era que estábamos hablando con un empleado. Sí. Quédense tranquilos que esto se va a solucionar de esta manera. Bueno, bárbaro. Mucha atención, mucha gente en el Consejo Deliberante. Varias sesiones. Durísimo. Muy bien manejado políticamente por el oficialismo. Bueno, acá, la capacidad en ese para exponer la situación. La capacidad de la conducción oficial también expuso la situación al máximo. En todas esas sesiones nosotros en determinado momento que nos dimos cuenta que no cumplían la palabra, modificamos la posición. Nosotros votamos en contra la primera vez de que se trató el tema, pero después de esa noche que recibimos el llamado y la cosa no se solucionaba, modificamos la posición. Tardilla estaba, era tarde mediáticamente, digamos. Tarde. Fue un error político. Uno de los peores momentos que me tocó vivir en la concejalía, en aquella concejalía. Ese error. Pero ahora cuando vinieron a inaugurar, uno de los que cortó la cinta fue el jefe de gabinete de salud, que nos dijo en ese momento que se lo traigan tranquilo. Ahora. Porque eso es lo más gracioso parte de la historia. del gobierno de Milei. De Kicillof, entiendo yo. En la provincia. Sí. Ahora es parte. Claro. El mismo que les dijo que... Entonces esa dinámica de la política hace que nosotros no estábamos a esos niveles ni de inescrupulosidad, ni de mentira, ni tampoco a esos niveles de gestión. Nosotros creímos la palabra del jefe de gabinete de salud. Ahora, el tipo no cumplió. Pero en ese marco no hubo mucho... Pagamos el costo de eso. No hubo, localmente, claro. Sí. No hubo mucho bolazo del gobierno de Vidal en torno al Cuenca. No se comieron varias curvas en torno a las discusiones del funcionamiento, a las discusiones del equipamiento, a las discusiones del presupuesto. ¿Por qué te digo? Pero fácil. Porque cuando ocurre el cambio de gobierno, pero ocurre trascendentalmente la pandemia... Durante la pandemia, por una cuestión que no hubiese pasado de la misma manera si no hubiese habido esa emergencia, ahí se vio el funcionamiento real y original del Cuenca, que no tuvo nunca ni cerca durante el gobierno de Vidal. Sí, hay que tener en cuenta que una de las cuestiones más difíciles de salud, y lo aprendimos en aquel momento, es poner en funcionamiento, por todo lo que conlleva. Por profesionales, por el presupuesto, por un montón de cuestiones. Yo lo que valoro de aquel gobierno es que lo puso en funcionamiento. No, también es una posición política o una expresión política de que funcionaba al 10%. Nosotros fuimos
infinidad de veces con la Comisión de Salud, porque yo participé en la Comisión de Salud del 2017 para acá, 2017-2019 fui parte de la Comisión de Salud, y se estaba poniendo en marcha y estaba funcionando el hospital. No era tan, yo creo que eso se agrandó. Era despacito igual. Era despacito, también como todo era despacito. Claro. Sí. Hubo un enamoramiento de la gestión de Vidal de algunos integrantes de Cambiemos, exagerada, viéndolo ahora, digamos, y habiendo perdido por el 50% de los votos en el 2019, que llevaba más allá una gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estuve en un acto de Vidal en el Club de Pesca y daba la sensación que venía, no sé, una estadista que estaba teniendo una administración realmente extraordinaria, y uno en los 4 años eso no lo vio, en el resultado final no lo vio, y tampoco se le puede echar la culpa a Mauricio Macri y al gobierno nacional de Mauricio Macri, porque si uno va a los números se encuentra que Macri sacó 12 puntos más que Vidal. Sacó el 42% de los votos contra una Vidal que perdió por 20 contra Kicillof, logrando apenas el 30% siendo el gobierno de la provincia. Que era una discusión de desdoblar o no desdoblar la elección en ese momento. Yo creo que el gobierno de Vidal no fue pésimo, no fue malo. Venía después del gobierno de Scioli, que para mí fue el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que estaba haciendo una gestión respetable en algunas cuestiones. Después en otras cometieron errores no forzados, como la caja del Banco Provincia, como otros errores no forzados. Cometió muchos errores no forzados el gobierno de Vidal. Pero no me parece que haya sido un pésimo gobierno. Me parece que si lo comparás con el de Scioli... Pero había acá en Cañuelas había una exageración de la imagen. Digamos, me parece que el gobierno nacional también apostó a fortalecer la posición en la provincia de Buenos Aires, y marketineramente le había pintado como la leona, y por ahí vos lo que veías en medios nacionales te hacía crear una expectativa de que iba a ser, Dardo Rocha. Me parece que había que bajar un poco la expectativa. Se jugaba mucho con el marketing también, que fue una cuestión nueva en la política, que los demás espacios tuvieron que aprender. Los espacios tradicionales lo tuvieron que aprender, porque si no se hubieran cansado de perder elecciones. Para el 17, y esto sí es así, fuiste artífice de la victoria en la elección, porque junto con Santiago Magoy son quienes impulsan la lista de unidades juntos, algo que no había pasado en el 15. Exacto. No había pasado con la oposición, que era diferente en el 13, y menos en el 11, cuando vos decías que eran 5 espacios. Son los artífices de esa victoria que le pone la cara a Nacho Duhalde como único candidato. Me imagino que en cuestión de armado político, esa cucarda te la ponés acá y decís, entendimos el momento. Yo creo que no solo que entendimos el momento, sino que tuvimos la humildad para construir, pero también lo empezamos a hacer desde el 2015, ni bien asumimos. Nosotros asumimos y estaba el bloque del Frente Progresista, el bloque de Espacio Abierto con Muerza y con Carolina Torrilla, y entrábamos 3 concejales de Cambiemos. A partir de ahí nosotros logramos unificar un bloque. Vale la pena decir, para compararlo con otro contexto, de que éramos parte del gobierno nacional y provincial. Es más fácil cuando vos te ampara un gobierno o tenés la estructura de un oficialismo. Lo primero que logramos fue consolidar un bloque, que para nosotros fue importantísimo. Un bloque de 7 concejales no tenía la oposición desde haber perdido el gobierno del radicalismo. Entonces logramos consolidar. Logramos transmitirle a la gente que había una alternativa al oficialismo local, y trabajamos mucho. Salteando lo del angiógrafo, tuvimos un montón de momentos buenos en la gestión local. También vinieron obras, con Vidal Nobleza Obliga, vinieron obras. Nosotros tuvimos un punto muy fuerte donde hubo que jugarse, donde no fue fácil tampoco, con el tema de los médicos truchos. Fue muy difícil. Elizabeth Romero es la que hace la denuncia pública. Es la que encabeza la denuncia pública, firmó todo el bloque, ella la encabezó, pero era un momento muy difícil para hacerlo, porque generalmente en la política la judicialización de la política es mala palabra. Era muy burda la cosa, y también lo habían expuesto en el Consejo Deliberante, adelante todos los concejales. Entonces había que avanzar conociendo el tema. Habíamos tomado conocimiento de algo irregular y no había otro camino. Para nosotros no había otro camino. Entonces se había consolidado una posición fuerte en Cañuelas.
Seguimos construyendo con Santiago, con Álvarez. También, y también en el radicalismo aparece Nacho, que había ido de primer candidato a concejal en la lista de Cabrera del 2011, muy valorable también, sí. La actitud que tuvo en ese momento de poner la cara por el partido, que quedó afuera por 100 votos, sí. Ese 7-0 pues, podría haber sido 6-1 por 100 votos, y era muy buen candidato, muy reconocido en la calle, caminador, entrador, la verdad que muy comprometido con el ideario del partido, y a través de una interna del partido, una decisión en el partido dirigente, logramos sacar una lista de unidad. Fue fundamental para nosotros. Y en ese momento, por ejemplo, Álvarez, que ya era un concejal consolidado, además acompañó. Santiago fortaleció el lazo con la provincia. Nosotros en el 2015, cuando entramos, el PRO tenía un solo concejal, y ese concejal fue presidente del bloque. También fue una decisión estratégica, cuando tuvimos una visión ahí de humildad y de saber y de aceptar el momento. Ahora, yo trato de entender muchas veces la política o el sistema, y hay cosas que van pasando porque son lógicas y siempre se hacen de la misma manera. Explícame cómo Nacho Duhalde no es candidato en 2019. Bueno, porque es el único que le gana a Arrieta y Fassi de 2007 para acá. Se le reconoce la figura de alguien muy conocido en el distrito, como está marcando vos. En el 2017 gana, entra como concejal, llegan al 2019, el PRO con su lista, ustedes con la lista propia, vos en tu caso conduciendo ese espacio, pero el único que le ganó al gobierno hasta ese momento una elección, afuera completamente del espacio político. Sí, yo creo que ahí... Desde la lógica política, desde afuera, no se entiende más que por mezquindad de los espacios políticos. Nosotros tocamos el punto más alto de sinergia y de armado y de fusión de Cambiemos en el 2017. A partir de ahí... adelantaron 2 años al punto máximo, digo. Al punto máximo de éxito, digamos, lo tocamos en el 2017. A partir de ahí se cometieron diversos errores. Ya nomás desde el día de posterior al triunfo empezó a haber impulso de candidaturas a intendente de distintos espacios, de Cambiemos, sí, de Cambiemos. Sí, sí. Lo cual ya ponía en una posición de debilidad el mismo candidato, porque por ahí era un canal para nosotros, con Nacho, ir a la elección 2019. Después, el radicalismo mismo también, ese grupo se desarmó, implosionó de alguna manera, y terminé yo con la candidatura. Yo era presidente del bloque en ese momento. Yo creo que corresponde a vos te cae esa sí, candidatura. había un debate interno en el partido, pero que no... Nacho tenía en ese momento el grupo mayoritario para ir. ¿Vos respaldabas la candidatura de Duhalde? Estaba en discusión, pero íbamos a terminar acompañando. Pero había otros sectores del radicalismo que no querían que fuera Duhalde el candidato. Sí, había debate interno, sí. Había debate por... El ricismo, básicamente. En ese momento... Sí, no estaba tan consolidado el racismo, había miembros... Bueno, estaba volviendo Ezequiel Rizzi, Polo Pérez Armar y demás, que cuando todo parecía indicar que el candidato del radicalismo iba a ser Duhalde, empiezan a trabajar internamente en el partido para proponer la candidatura de Polo, pero hoy a la distancia da la sensación que era la necesidad de obturar a otro candidato. Yo creo que fue un conjunto y un cúmulo de cosas. Me parece que no responde a un solo error. Tampoco... posterior al 2019 tomamos la decisión, que por ahí era lo que hoy con el diario del lunes, sí, habiendo visto lo que pasó, la decisión en ese momento tenía que haber sido del partido, el día posterior a lo de Nacho, salir ya a posicionar a alguien, porque había chances reales. Eso tampoco se hizo, y me parece que fue un cúmulo de cosas que fue diluyendo la fortaleza de Cambiemos. Y de cara a la sociedad eso se ve también, porque hubo se quebró, digamos, internamente, y no pudimos consolidar. Igual el PRO durante esa época, 2017-2019, estuvo muy cerrado a que el candidato tenía que ser Santiago Magoy también. Sí, también. Trabajó mucho en esa figura. Trabajó en esa figura. Tratando de imponérsela a ustedes. Trabajó en esa figura, y también a través de nuestros dirigentes provinciales no pudimos nosotros de alguna manera consolidar el territorio local. ¿Qué quiere decir con esto? Sí. Cuando había que ocupar lugares de gestión que hubieran sido importantes para el partido, se hizo siempre cuesta arriba. Nunca logramos posicionarnos. Por eso te decía al principio, el radicalismo
nunca tomó las decisiones dentro de Juntos por el Cambio relevantes. Cuando veía que tomaba decisiones relevantes, las tomaba el PRO. Así todo, igual en el 19 sostienen lista propia, no es un dato menor, digamos. Si uno lo mira para acá, teniendo en cuenta lo que pasó en el 23, en el 19, el gobierno nacional, gobierno provincial del PRO, candidato instalando los 2 años, intentando metérselo por todos lados ustedes logran y consiguen tener su propia lista con vos a la cabeza, pese a la presión del PRO. De ahí nosotros fortalecemos la posición con el vicegobernador, que era Daniel Salvador, y nos da la garantía de que armemos realmente, porque nosotros queríamos seguir consolidando el partido, porque sabíamos también esto de la dinámica de la política, ya nos había pasado, un frente hoy está y mañana no está. Entonces, el partido tenía que estar fortalecido, y insistimos, nos dio la derecha el vicegobernador, nos apoyó en todo sentido, hicimos una lista renovada. Armamos la presentación, nos sorprendimos gratamente en el San José, porque no esperábamos tener esa convocatoria, y caminamos una campaña del 2011 para acá, la que más armados en preparación, en militancia y en profesionalización, digamos, de alguna manera estábamos. La del 19. La del 19, del 2011 al 19, la del 19. Hicimos un montón de cosas, nos preparamos de una manera que bueno, a veces, como te decía, hay veces hay triunfos que te complican, que sí, siempre querés ganar, pero hay triunfos que te complican, como nos pasó en el 2017, y hay derrotas que te mejoran, sí, y que te te muestran. pierden por poco esa. Que la perdemos por poco Santiago. Contra un candidato como Santiago consolidado y el candidato oficial de la gobernadora Vidal, que el gobierno no iba a tener injerencia. De hecho, Salvador no viene a la presentación mía en el San José por un acuerdo provincial de no tener injerencia en los distritos. Y tuvo. Y 2 días antes Vidal hizo un video apoyando a Santiago. Entonces, era una parada fuerte, difícil, y nosotros estuvimos, creo que a la altura de las circunstancias. Tras la derrota con Fassi en el 19, el PRO acusó al radicalismo de haber sido la casa después de haber perdido la interna. No, yo creo que eso se puede ver claramente en todos los registros que haya. Nuestra gente no solo que acompañó, sino que yo, la primera foto de posterior a esa derrota es con Santiago en el Ciudadano, en una página entera. El primer acto es en el club de pesca y yo estoy al lado de él. Nosotros acompañamos. Bueno, no militaron todos los que militaron su propia lista. No. Yo eso lo de. Nosotros, el radical es muy difícil que se quede en la casa cuando hay una contienda y cuando es parte de algo. Nosotros teníamos un candidato que era Claudia Pereletegui en ese momento, que entraba cuarta en la lista y que había que trabajar para que entrara porque teníamos que sostener la representación. Y de hecho entró. Fue una buena campaña. Por esos años se da la vuelta de Ezequiel Rizzi a la política, y se da la vuelta de Ezequiel Rizzi al partido, y se da la vuelta de Ezequiel Rizzi a jugar una interna con vos en aquella época donde terminás ganando en un acuerdo con varios sectores y demás. 2021. Sí, ¿cómo la viviste? Nosotros, desde que yo entré a la militancia, digamos que el candidato más valorado dentro de la oposición era Ezequiel. Siempre la pretensión de cualquier lista era conseguir el apoyo de Ezequiel, conseguir una foto con Ezequiel, conseguir que venga Ezequiel, tanto el radicalismo como de Cambiemos. En aquel momento se estaba debatiendo lo mismo que se está debatiendo hoy, lista de unidad o interna. Se había acordado con todos los sectores de lista de unidad, con Nacho, con el sector de Nacho y el sector nuestro, que estaba con la gente de Pose y Dominicini, y nosotros estábamos con la gente de Abad. Se había acordado una unidad, no se había podido acordar en ese momento estábamos debatiendo con Polo, que había estaba en el partido, era vicepresidente en el partido. Y presentamos esta unidad y bárbaro, todo el mundo contento porque habíamos cerrado algo difícil. Y bueno, 12 menos 5 entra a la lista de Ezequiel. Me sonrío porque fue algo sorpresivo y algo que también era mi primera vez. Iba a competir por la presidencia del partido, y a las 12:05 de la noche me entero que iba a competir contra el que fue... La figura, en ese momento era la figura. Fue la figura del radicalismo porque fue el más preponderante. No, porque algunos te decían, ahora sí, vuelve Ezequiel. Ahora sí,
Y le terminan ganando. Y fue una interna muy intensa y nosotros habíamos trabajado mucho a lo largo de los años, entendíamos la situación, entendíamos el contexto y también entendimos que teníamos una figura muy importante enfrente, entonces trabajamos mucho esa campaña y nos fue bien. De hecho, fíjate que nosotros terminamos ganando en el centro. Sí. Me acuerdo que te acusaron de kirchnerista. Esa sonrisa no me gusta mucho. Te acusaron de kirchnerista. Sí, yo creo que ganaste porque el kirchnerismo mandó a votar por vos. Me parece que te podrías haber esperado cualquier cosa. Sí, cualquier cosa menos esa acusación. Sí, me llegó a oído, pero bueno, todos saben muy bien. Fue público. Sí, fue público, todos saben bien la posición que yo siempre tuve de competitividad. ¿Pero por qué eso? No sé, la verdad que si vos ves las actas y ves toda la interna, fueron afiliados radicales a votar, fueron todos afiliados radicales a votar. Lo que pasa es que nosotros durante el último tiempo habíamos trabajado mucho también en las afiliaciones, en un montón de cuestiones, pero no, para nada. Me parece a mí que incluso el análisis, digamos, lo que desarmaba esa teoría, para mí fue la calentura del momento. Sí. Yo lo sigo valorando a Ezequiel como lo valoraba antes de esa interna y como lo voy a valorar siempre, porque para mí fue una figura muy importante, fue intendente en momentos duros como el 2001, había que ser intendente en cualquier lugar. Para mí fue la calentura del momento. Si vos te pones a analizar lo que desarma esa teoría, digamos, que en Máximo Paz, donde no se le puede ganar al peronismo ni al kirchnerismo históricamente, y donde te terminan ganando la elección, donde hacen la diferencia grande de la elección, perdí 100 a 20. Sinceridad. 100 a 20. Sinceridad. Vuelvo a la política. Te armo una lista en contra tuyo. Después amagaba con ser candidato a concejal, hay ofrecimiento y no sé qué, no sé cuánto, y pide ser candidato a consejero escolar. Entra como candidato a consejero escolar y tiempitos después se fue a la casa. ¿A qué volvió la política? No, son decisiones personales. Yo creo que primero, cuando presentó la lista, uno de los problemas que hubo también, me parece a mí, analizando con el diario El Lunes también, fue que desde las presentaciones de lista hasta el día de la interna no hubo diálogo. No hubo diálogo de ningún tipo. O sea, me parece que estamos en pandemia y demás, pero tal vez esa interna, porque hubo una vez presentada la lista, podés llegar a confluir. No hubo diálogo, fue una interna rabiosa. Claro, porque fue fuerte y su vuelta era contundente y el mensaje también, y ni que hablar después que pierde y la acusación que tira contra su sector, llama mucho la atención que después de esa vuelta tan fervorosa, tiempo después deja el cargo de consejero escolar y se corre del partido de vuelta. Por eso Sí, yo creo que él tenía la intención de conducir el partido y me parece que lo más fuerte por ahí fue la interna. Porque después obviamente conducíamos nosotros y es difícil estar en la conducción y estar digamos, en la conducción con alguien que ocupó los lugares que ocupó y por ahí se tiene que acoplar a ser conducido por alguien que no ocupó ningún lugar, o sea, más allá de haber sido concejal. Yo no tenía ninguna cucarda para mostrar, ni ninguna experiencia, ni ninguna trayectoria. Lo que teníamos era la fuerza del momento, de la juventud y de entender el momento y del radicalismo de ahora. Y bueno, me parece que eso fue, pero después decisiones personales y cuestiones personales que lo llevaron a dejar de consejero escolar. En la del 21 van de vuelta ustedes por su lado, Santiago Magoy por el otro, terminás ganando la interna y juntos termina ganando por 3.000 votos, casi 3.000 votos si no recuerdo mal. La PASO por 3.000 votos, las dos listas juntas, al gobierno de Arrieta y Fassi. Y después en las generales el gobierno lo da vuelta por 300 votos. ¿Qué analizás o qué pasó o cómo ves esa situación teniendo en cuenta que en esa primera paso habían hecho creo que una de las elecciones más contundentes del espacio? Sí, claramente. De vuelta a contexto, no éramos más parte de un gobierno, éramos parte de la oposición. La interna no fue ahora una decisión personal, una decisión local, como lo fue en el 2019, sino que fue una decisión de la superestructura. La provincia decide interna Manes Santilli.
Decidí ir interna porque creía que eso le iba a dar más volumen. Yo creo que de hecho dio resultado. Y bueno, nosotros, atrás de una figura como Facundo Manes, codiciada históricamente por el radicalismo, lo habíamos cruzado en 1000 lugares de militancia del radicalismo, pero el tipo siempre al último momento se negaba a ser candidato. Viene Manes, que en la actualidad no es Favaloro, pero es un prestigioso médico reconocido internacionalmente. Para el radicalismo era una vitalidad tremenda. Entonces la interna está propiciada por la superestructura. Vamos a la interna con las 2 listas del radicalismo que habíamos tenido la interna partidaria. La interna partidaria tiene una de las mayores participaciones de la interna del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, en Cañuelas. Lo cual también a nosotros nos hizo ver de que el radical en Cañuelas, el que simpatizaba con el radicalismo en Cañuelas, tenía ganas de participar y de que el radicalismo se revitalizara. La vuelta de Ezequiel también le dio eso al partido. Logramos confluir en una lista de unidad en el partido, porque también podía haberse desmembrado eso. Logramos confluir, tuvieron toda la altura de las circunstancias y hicimos una gran campaña ya con el conocimiento de todos esos años de experiencia. Con el 2019 hicimos una enorme campaña y ganamos la interna. Ganamos muy bien la interna contra un candidato que seguía siendo bueno como Santiago, ya sin el gobierno, pero con el apoyo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás. Y esa noche, imagínate perder toda la vida con el peronismo. Esa noche, sentir que estaba 3.000 votos arriba, viendo que había el peronismo trabajado, no era que estaba haciendo la plancha, fue muy gratificante y muy motivador, ¿viste? Y hasta en algún momento, por ahí... Se la creyeron. Por ahí de más. No sé si la creímos. O entendiendo que la victoria estaba. Imagínate que en el 2017 la PASO la empatamos, o la perdimos por 20 votos con el peronismo. Y acá ganamos por 3.000. Claro, uno de los primeros que puso paño frío de eso, con su experiencia, fue Ezequiel. Él dijo, ojo que ahora vamos contra el poder, contra lo más poderoso. Esto fue un amistoso, guarda que ahora vamos contra el partido de verdad. Lo cual a mí me llamó la atención, esa declaración, y me hizo ruido. Lo hablé con él. Y bueno, claramente la experiencia, y el tipo tenía razón, iba a ser muy duro. Cuando empezó la campaña, porque aparte, digamos, no es que nosotros, muchos de los integrantes de nuestra lista, si son docentes o trabajan en el Estado, tienen licencia el mes de la campaña. Los que trabajamos en el sector privado, tenemos vacaciones, tenés que acumular vacaciones para sacar tu mes de campaña. La campaña general del oficialismo local empezó el día después. Donde a muchos podíamos hacer campaña a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, pero empezó el día después. Y empezamos a ver un despliegue como nunca antes. Nunca me tocó ver una campaña del oficialismo como la del 2021. De hecho, después el mismo oficialismo terminó reconociéndolo, lo hemos charlado y terminó reconociéndolo. Pero en cuestiones políticas, de capacidad política, de armado, de estructura y de recursos. Fue una campaña muy intensa y a la cual nosotros le pusimos todo. ¿Te arrepentís? O por ahí me decís, no está sacada de contexto, pero ¿te arrepentís de la frase ¿y qué querés si nos ganaron haciendo asfalto? Porque no, el oficialismo a esa frase o esa explicación que diste vos en relación a la cantidad de cuadras que se habían hecho durante todo ese tiempo, el oficialismo la ha tomado en algunos casos como bandera. Sí, alguna vez el intendente me ha pegado con eso. Yo esa noche dije, o en algún medio dije, asfaltaron medio pueblo, esa fue la frase. Claro. Fue el motivo de la calentura del momento, tal cual. Sí, no lo tendrías que haber dicho. Sí, me arrepiento, no tendría que haber dicho, pero fue producto de la calentura del momento. Pero imagínate que vos lo ves que se te escapa de las manos y no. En el último minuto, con la mano. Se te va escapando de la mano y no tenés forma. ¿Cómo le competías en ese momento? No había forma. Mi crítica hacia adentro en ese momento no fue local. Tal vez hubiéramos necesitado que los dirigentes provinciales vengan y nos den un apoyo más contundente, con presencia. Sabiendo que... Eterno problema histórico del radicalismo, por lo menos desde que está vos en el radicalismo, que los dirigentes provinciales brillan por su ausencia. Tremendo. En esa campaña fue tremendo porque aparte nosotros ganábamos. La diferencia con el 2017 es que en el 2017, con el acuerdo Frente Renovador, oficialismo,
El oficialismo perdía la elección, pero no perdía el Consejo Deliberante la mayoría. Nosotros en el 2021 ganábamos la mayoría del Consejo Deliberante, poníamos el presidente del Consejo Deliberante y un montón de proyectos, de propuestas y de cuestiones que veníamos charlando en términos políticos, la podíamos llevar adelante. Y los posicionaba para el 23. Y nos posicionaba para el 23 ni hablar, porque manejaba la mayoría, tenía la mayoría del Consejo Deliberante. Pero aparte tenía la mayoría del Consejo Deliberante una sola fuerza, no era una composición de fuerza donde vos tenías que ir a acordar con negociar el con no negociar con nadie. Era tu fuerza. Era tu fuerza, tenía 9 concejales. Bueno, de hecho quedamos con 8 concejales. Pero fue una campaña de la cual yo me sentí súper orgulloso por la gente, cómo trabajó, cómo se comprometió. Y bueno, llegamos ahí, pegamos el palo. A veces no se puede y a veces de la derrota, como decía, también se aprende. Pero gana el espacio por 3.000 votos la elección. Perdón, y también agregarle esto, dio vuelta a la elección también en la provincia, creo que en Insaurralde el candidato. Sí. No lo dio vuelta, perdía por 5 puntos y empató, perdió por medio punto la provincia. Eso también jugó, digamos. También la provincia fue. El peronismo tuvo una mala. Paz fue la candidata. De Tolosa Paz. El peronismo tuvo una mala. Insaurralde fue el jefe de campaña, que era el jefe de gabinete. Exacto. Una mala paso. El peronismo tuvo una mala paso en general, no fue una cuestión solamente de Cañuelas. Entonces fue el gobierno abocado a dar vuelta a la elección. En el 21 te decían, perdimos por 300 la general, estamos a 300 del gobierno. Estamos a 300 de ganar el gobierno, estamos a 300 votos de ganar el gobierno, me decían algunos integrantes de la oposición en ese momento. Es un mal análisis ese. Bueno, son los análisis que se dan. Son momentos. Bueno, decían, arrancamos a 300. En el 23 van con 2 listas juntos, casi sale tercero. El radicalismo la primera vez que no tiene lista del 83 esta parte y encima pierde la interna de Juntos. Sí. Explícame de la revitalización del radicalismo en el 21 por la interna al desastre del 23, en términos generales del espacio. Totalmente, yo vuelvo a tomar la presidencia del bloque, un bloque consolidado, un bloque trabajando, 8 concejales, pero nadie vio venir. Yo creo que el único que lo vio venir fue Augusto a Milei. Nadie vio venir una nueva realidad de la política. ¿Cuál es la realidad histórica de la política? Cuanto más dirigentes vos acumulás, cuanto más acuerdos hacés, cuanto más juntos estamos, mejor nos va a ir. Nosotros acumulamos el 90% o el 80% de Cambiemos en la lista de Carlito Álvarez. Sí. La Reta acumuló el 80% de los dirigentes de Juntos por el Cambio en su lista. Y la elección fue por otro lado. No vimos venir el hartazgo de la gente a nivel político que estaba buscando una salida y que no iba a votar ni al peronismo ni a Juntos por el Cambio, Cambiemos, y buscó una alternativa. Y la verdad, eso sí que fue un cisne negro porque nadie lo iba a venir. ¿Quién te iba a decir que Milei iba a ser presidente? Sí, claro. Todo el mundo se le reía en los medios por los shows que hacía. Y bueno, vino el show a la política y se llega a la gente con show. Después no se gobierna con show. Después el armado político es necesario, muy necesario. Lo estamos padeciendo hoy. Pero, con el diario del lunes, ¿no crees que el radicalismo, es difícil con el diario del lunes, obvio, pero digamos que el radicalismo tendría que haber tenido su lista? Yo creo que, primero que el radicalismo tuvo lista casi ningún lado, digamos. Volvemos vuelta a la cuestión de los dirigentes provinciales. Cómo se desenvolvió posteriormente al 2021, donde ya dio por sentado que Larreta era presidente. Y entonces todos vieron que ya estaba, había que sentarse en el sillón de Rivadavia, había que poner el nombre nada más. Entonces a Larreta le crean un candidato como fue Bullrich. Los dirigentes radicales no pueden hacer pie en esa coalición y no pueden poner un candidato. Y nosotros a nivel local no teníamos lista larga, lista con ningún candidato. Yo creo que la otra, y se debatió internamente, pero bueno, no estábamos muy de acuerdo. Lo que pasa es que a veces, si vos apelás solamente a la mística, es un suicidio político, porque ir con una lista corta a competir en una elección donde se elige presidente y gobernador es prácticamente un suicidio político. Entonces, desde nuestro sector analizamos que era peor ir a sacar 1000 votos, que puede ser el del afiliado que votó en la interna, contra las demás listas que iban todas con candidato a presidente. ¿Y la elección de Bullrich, hoy, viéndolo a distancia? ¿Acá en Cañuelas? Sí. No, en Cañuelas no le fue mal, ganó
Por ahí a Carlito le faltó conocimiento, nivel de conocimiento, de exposición previa, porque siempre fue muy bueno armando, fue generoso en los armados, yo lo he hablado muchas veces con él, pero por ahí le faltó un nivel de conocimiento para poder acompañarlo, para que la gente lo acompañe en el 2023. Nosotros así todo, con nosotros fue muy generoso en el armado, también por eso de alguna manera fuimos con parte del radicalismo de ese armado que pudimos ocupar el primer lugar de concejal, que no fue menor y que por lo menos logramos, dentro de todo ese caos y esa caída de Cambiemos, logramos obtener la representación con un concejal. Y tenemos hoy un bloque de 3 concejales también gracias a esa decisión. Yo creo que es mejor tener una representación que estar en el llano. O sea, nosotros vivimos el llano cuando entramos al partido. Es muy difícil, porque no tener representación. Y en ese marco gana Milei, contexto que todos conocemos y demás. El radicalismo hoy tiene un lugar central en los medios nacionales, creo que como nunca, con todas las miradas puestas ahí y un radicalismo que no sabe para qué lado sale, porque tenés dirigentes muy opositores como Martín Lustó o Facundo Manes, tenés dirigentes que están muy oficialistas y tenés algunos otros que buscan la abstención para salir de eso, pero en un mismo partido tenés 3 espacios políticos, tres posiciones políticas. ¿Cómo lo viven ustedes desde acá viendo eso por arriba y muchas veces por ahí entiendo que hasta sintiendo con su representante? Nosotros previamente vimos que Cambiemos no iba a durar y por eso también tomamos la decisión a nivel local de armar un bloque propio, volver a tener un bloque radical. De hecho, bueno, después del tiempo terminó dándonos la razón. Hoy el radicalismo se está reordenando, pero le está costando mucho, están estas 3 expresiones que vos bien marcás. Ahora, hay que consolidar eso, tiene que haber una conducción nacional. Lustó, presidente del partido, él no puede votar una cosa y los demás senadores votar lo que le parece, lo mismo con diputados. ¿Y quién tiene que hacer qué? ¿Los senadores tienen que seguir a Lustó o Lustó tiene que pensar en las provincias? No, nosotros me parece que la posición ideal en su momento fue clara, de decir, nosotros somos oposición, tanto con el peronismo y con Milei. Lo que tienen que hacer es, los 5 gobernadores con Lustó, consolidar una conducción nacional. Y un pensamiento propio y armar un frente por el medio. Ninguno de los 2 extremos. Nosotros no somos ni mercado centrista ni Estado centrista. Nosotros no creemos ni que el Estado tiene que manejar todo, ni que el mercado tiene que manejar todo. Somos socialdemócratas desde nuestro nacimiento. La sociedad hoy necesita esa socialdemocracia. Tenemos que lograr consolidar una expresión que sea convocante y la gente se dé cuenta que podemos ofrecerle esa socialdemocracia que necesita el país desde el radicalismo. Tiene que trabajar para eso. Leonardo Iturmendi, dialoguista con el gobierno, opositor con el gobierno. Yo soy parte de la oposición. Hoy sos Martín Lustó, hoy sos Rodrigo de Loredo, hoy sos con el gobierno de Milei, Maximiliano Abad. Local, no, con el gobierno de Milei. ¿Qué hace Iturmendi? Claramente puede acompañar cuestiones que sean en beneficio para la sociedad. Me cuesta mucho marcar alguna, porque realmente el ajuste vino por todos los lugares donde menos tiene que venir. Pero claramente oposición, tenés una posición constructiva. Hay cuestiones que pueden ayudar a la sociedad. Levantá la mano sin ningún plurito. Pero discursivamente, digamos, y en la posición en la Cámara, ¿te sentís más representado por Lustó que por De Loredo? No, también por la posición me parece más la posición de Abad, me parece más la posición de diputados nacionales como Kela o como Banfi, que han propuesto cosas, que han llevado adelante propuestas y cuestiones. Abad se abstuvo en la ley base, por ejemplo. Ya estuvo en la ley base. En el presupuesto universitario fue para adelante. Me parece que tienen que tomar. Hay 2 muestras que son muy contundentes de lo que tiene que hacer el radicalismo, me parece a mí. Llevaron adelante el aumento de los jubilados y el bono para los jubilados, lo pidieron, fue impulsado por el radicalismo. Después que te pongan en los medios dominantes, que te empiecen a marcar que si te acompañó el kirchnerismo, no votaste con el kirchnerismo, es una cuestión secundaria. Hay una cuestión de beneficio para la gente. Y la otra es el presupuesto universitario. El radicalismo tiene que estar ahí, tiene que estar con los jubilados, tiene que estar con los estudiantes y tiene que trabajar para beneficios para los trabajadores y para la sociedad. Después, si vos tenés los socios que tenga para votar en el Congreso en ese momento,
no tiene que preocuparle como le preocupa a muchos dirigentes radicales. Me parece que tiene que impulsar ese tipo de medidas. Hoy mucho se habla de que la línea es Milei. Salió Cristina del juego. La línea es: estás con Milei, estás contra de Milei. Y muchos hablan de un armado, una alianza por la democracia en ese sentido, y que empiezan a avisorar al radicalismo en un armado junto con el peronismo general que esté dentro del kirchnerismo. ¿Vos lo ves viable? ¿Vos te ves dentro, en este escenario que tenemos hoy con el presidente marcando la línea, en un armado político con Marisa Faz y Gustavo Arrieta? No, yo creo que claramente nosotros tenemos que generar un armado de centro-izquierda, como hemos armado históricamente, progresista, pero tiene que ser con los dirigentes. Nosotros. Pero la línea es Milei hoy. No importa. Yo creo que no es blanco-negro. Me parece que nosotros tenemos que armar por el medio. Tenemos que armar por el medio, aunque cueste, aunque lleve tiempo. Porque fue el fracaso de Cambiemos. Ser opositor y nada más. No construyó nada. Fue y te sirve para ganar una elección. Seguramente se ha desarmado, ganó la elección. Después no gobierna nadie. Yo creo que hay que construir desde la convicción y desde la doctrina nuestra. Me parece que el medio es donde hay que armar. Hay mucho para armar el medio. El gobernador de Santa Fe está haciendo la cosa muy bien. El gobernador de Chaco está haciendo las cosas muy bien. Pero se junta con Leandro Santoro. Bueno, alejado de las posiciones. Y Nacho Torres se junta con Axel Kicillof. No sé si están en esa. Bueno, se reunieron, digamos. Hay señales. Y Lustó habla con Santoro. Sí, Puyaro también se reúne con Milei. Me parece que la gestión es distinta porque son gobernadores y porque también necesitan. Yo sé que han aportado ambulancia, como han aportado en otro lado patrulleros. Me parece que una cuestión es la gestión diaria y la convivencia, pero otra cuestión es el armado político para encarar una elección. Creo que nosotros tenemos que hacer un armado propio, de centro-izquierda, con los dirigentes que comulgan con el pensamiento. Muchas gracias. A vos. Leonardo Iturmendi pasó en un nuevo programa de Sin Agenda. Los esperamos la semana que viene.